Da toda la impresión de que la política argentina está entrando en un punto de inflexión. Después de las elecciones PASO ha habido un debate político en cantidad y calidad pocas veces conocido en la Argentina. Por lo menos esa es la impresión que uno tiene, ¿no? Mabel, Silvia, bueno, las elecciones confirmaron que Cambiemos es una fuerza política nacional de gran peso y las divisiones que han ocurrido en el campo del peronismo también han dado mucha tela para cortar al análisis político. Sí, creo que hay algo interesante para plantear, ¿no? Es decir, hay un dato que se confirma, que es que desde el Poder Ejecutivo es posible construir una fuerza política nacional. Es decir, ¿desde dónde se construye poder y fuerza en la Argentina? Es desde el Poder Ejecutivo. Todos los movimientos históricos importantes en la Argentina han surgido a partir de que han llegado al poder líderes con una fuerza política X que se ha acrecentado justamente en el ejercicio del poder. Y eso no escapa. Cambiemos, bueno, por lo menos su apuesta es a eso, ¿no? Es decir, un 35-36% de votos a escala nacional le permite una implantación nacional, porque tiene también recursos materiales para hacerlo, como le pasó al kirchnerismo, que con un 22% llegó a construir desde el poder estatal una importante mayoría. Ahora, bueno, Cambiemos está avanzando en ese camino. Por lo menos la apuesta estratégica parece ser en ese camino. Ahora, ¿cómo lo va a lograr y qué va a pasar? Y qué va a pasar aquí en las elecciones de octubre y a futuro es la incógnita, porque todas las acciones políticas en general son apuestas. La apuesta de uno implica que el otro reacomode y apuesta también. Entonces nunca es estable, tranquilo, como a alguna gente le gustaría. Todo consenso, todos nos ponemos de acuerdo. Es complicado. Pero para los que toman decisiones económicas que leen esta elección, la leen tal vez en otros términos. Porque ahí estaba la pregunta, ¿cuál era el grado de gobernabilidad que iba a tener este emergente, digamos, del gobierno? Y me parece que la respuesta que ellos por lo menos leen como lectura, por lo que uno habla, son dos datos. Primero, a la duda de si Macri terminaba o no el gobierno, es una duda que pasó a ser, va a ser un gobierno de 8 años. La segunda, sea Macri o quien lo suceda, pero tienen la sensación de que es un gobierno con continuidad. Y la segunda respuesta es que Cristina Kirchner, a quien se le había presentado, digamos, como un gran emergente y una gran oposición, para ellos pasó a ser un factor, pero no la consideración que tuvo gran parte de la sociedad, porque ayer nos enteramos que 1 millón de argentinos, por ejemplo, salió a comprar dólares. Votaron con la billetera. Votaron con la billetera, Sí. Es decir, ese millón de argentinos temía algo. Claro. Respecto de la economía. O sea, también los que toman decisiones económicas tienen una lectura tal vez diferente. Los que toman decisiones económicas son los sectores que tienen con qué tomar decisiones. Son los sectores que están mejor en la economía, ¿no? Los que tienen algo. Para profundizar en estos temas, que los que nos vamos a ocupar esta noche en Asuntos Públicos, está con nosotros hoy Julio Burman, politólogo, analista político y profesor universitario. Julio, gracias por estar esta noche con nosotros. Y vos fuiste uno de los primeros que dijo en una columna muy leída en la revista Anfibia que esta construcción, lo que decía Mabel recién, de la construcción de un partido desde el poder, ¿no? O sea, de un partido municipal como era el PRO a una fuerza política nacional. ¿Cómo se entiende este fenómeno? Coincido con lo que decía Mabel. La presidencia es un instrumento, una herramienta de creación de partidos. Y lo que hay acá, me parece, es la vocación de parte de Mauricio Macri de construir un partido. Es decir,
Cuando se forma Cambiemos como coalición electoral, con el PRO porteño y algunos otros espacios de existencia, y fundamentalmente la UCR, el Partido Centenario, se veía a sí mismo como una alianza electoral con identidades preexistentes. Pero todo indica que lo que busca hacer Mauricio Macri es crear una nueva identidad política que en principio está planteando un cambio, ¿no? Una idea que fue muy influyente en la campaña electoral, que prendió muchísimo, la marca Cambiemos, la idea del cambio está instaladísima en la Argentina, y de a poco vamos viendo a qué se refiere con cambio, ¿no? Porque había algunos valores ideológicos, programáticos, subyacentes que se empiezan a desplegar. Una de las cosas que quiere cambiar, evidentemente, es con todo lo que había antes, y eso incluye las identidades partidarias tradicionales. Todo eso tiene todo el formato de creación de partidos, ¿no? Sí, incluso, bueno, en eso hay la incógnita al interior de Cambiemos es qué pasa con la identidad radical, porque si bien en Cambiemos habían confluido una parte significativa de experonistas, de distintas layas, gente independiente, gente que venía de la derecha más tradicional, de los partidos más de derecha clásicos, UCD, todo ese tipo de espectro político bastante acotado en términos de posibilidad electoral, ¿no? Por eso cuando se habla de derechas democráticas es porque hay derechas que apelan al voto, que no es poco, al voto directo, a la construcción de un partido con un voto directo, no a fagocitar un partido popular. No, pero sobre la primera parte de lo que decías, una buena pregunta que podemos hacer, no sé si no va a seguir la misma trayectoria del PRO. El PRO también se formó como una alianza mucho más acotada en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, con partidos varios que le integraban y gente que venía de otras identidades, ¿no? Radicales, peronistas. Ahora, todo eso, una vez que el PRO se convierte en el partido de gobierno de la ciudad, quedó atrás y se convirtió en el partido PRO. Ahora Rodríguez Larreta, Michetti, Santilli son todos PRO. Hay que preguntarnos si no va a pasar algo parecido con Cambiemos, si es que, como decías vos en la introducción, Cambiemos no tiene éxito y se convierte en un partido que dura por lo menos 8 años en el gobierno. Ahí podemos preguntarnos si acaso esto que estamos viendo no se transforma en un partido nuevo en la Argentina, lo cual sería realmente una novedad con el elemento ¿no? Vocación de hacer un partido nuevo más la presidencia, resultado un partido nuevo, ¿no? Y un partido nuevo con un rol hegemónico, para usar una palabrita que se ha puesto muy de moda también en los últimos meses, ¿no? Ese es el tema. Bastante mal usado. Desplazar, digamos, el primer partido ni peronista ni radical que, ejerce el gobierno en la Argentina. Ese es un fenómeno considerable. Claro, la porque historia política, digo. Tal cual, tuviste otros partidos que formaron parte de la presidencia en alianzas, pero este sería, si es que es realmente un partido Cambiemos, el primero realmente nuevo. Y creo yo que hay algunas ideas que están subyacentes en Cambiemos, que son presentadas, pero en forma, digamos, de significantes, ¿no? Buscando justamente aglutinar votantes, ¿no? Sin ir con una propuesta que segmente demasiado el electorado, pero que podemos realmente decir hay realmente un conjunto de ideas, ¿no? Y me parece que las ideas que tiene el PRO, el macrismo dentro de Cambiemos son mucho más nítidas en materia económica y en materia de inserción internacional que las que tiene la UCR. Por lo tanto, creo que ahí también gana el macrismo sobre la alianza Cambiemos, en el sentido de que ahí hay un programa mucho más definido y mucho más centralizado. No hay discusiones internas acerca de que la economía debe abrirse todo lo que se pueda políticamente, ¿no? En la UCR están estos debates todavía, en el macrismo sí, no. Hay un problema, y Silvia, eso es interesante que cómo lo ves, porque yo creo que la dirigencia de Cambiemos tiene una visión del mundo en que todavía la globalización está marchando a toda vela, pero la prohibición, el arancel del 60% por el bloqueo a las exportaciones de biocombustible argentino en Estados Unidos, creo que es una señal económica y política enorme, ¿no? De grandes repercusiones. Cuando vos decís, vos te vas a abrir al mundo... pero el mundo se cierra. La primera potencia económica mundial se cierra, no solamente eso. En Europa tampoco nos están dejando entrar el biodiesel. Sí. Es un golpe importante y políticamente va a tener repercusiones, me parece. Sí, realmente. A ver, creo que fue una bienvenida a la Realpolitik. Claro. Ellos tenían tal vez una sensación de ingenuidad, le creyeron a Mike Pence, que fue el vicepresidente de Estados Unidos, que vino hace nada más que una semana, que les prometió cosas y lo único que logró es
liberar en la Argentina la importación de carne de cerdo, que está contaminada con una enfermedad, y además Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, es un gran productor de cerdos de Indiana. Por eso, en cada reunión a la cual iba, hablaba de la importancia de la carne de cerdo. Y acá decían, bueno, en fin, sí, cerdos por limones, bueno, $10 millones los cerdos, $50 millones los limones, pero después se por atrás te sacaron el biodiesel, que es gravísimo. Impacto sobre el precio de la soja internacional. Enorme, además, ¿no? Claro, va a tener impacto, pero además es gravísimo porque como lección, digamos, todo este alineamiento de la Argentina con Estados Unidos, la reunión del G20, la OMC a fin de año en Buenos Aires, etcétera, fue un balde de agua fría. A ver, al gobierno lo tomó fue un golpe, una herida como del puñal de un propio amigo. A tal punto quedó desconcertado el gobierno que en el momento no se animaban a hacer ningún comunicado. Y hasta ahora no tenemos ningún comunicado oficial, ninguna respuesta oficial al tema. Han quedado perplejos. Julio Burma, vos además das clases de geopolítica. Esto es un acontecimiento geopolítico importante, ¿no? Eso es un realineamiento de fuerzas. Estados Unidos, bueno, además China como nuevo jugador aquí. Hay un marco internacional donde se hace política en la Argentina que ha cambiado también, ¿no? Sí, y Argentina tiene que adaptarse a ese marco, ¿no? Porque no tenemos la espalda suficiente para no tener una buena estrategia internacional. Hace unos días salió una nota de La Nación bastante clara donde decía Argentina, de los 10 primeros destinos de exportación, 4 son asiáticos. Está China, que sabemos que es nuestro segundo destino de exportación, es fundamentalmente las commodities, pero también está Vietnam, Indonesia, India. Estos países son cada vez más importantes para nosotros. Inclusive si uno ve cuál es la matriz de nuestras exportaciones agropecuarias, están los informes del SENASA que se publican muy periódicamente, vendemos mucho a Turquía, a Egipto, a Arabia Saudita, a Polonia también le vendemos algunas cosas. Nuestros socios son esos, no son los países de Occidente, ¿no? Que también son importantes, igual que nuestra región, pero me parece que la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri tuvo un occidentalismo, la idea de que había que reconstruir vínculos rotos, que no estaban tan rotos tampoco, pero bueno, que había que... Ni estaban tan rotos ni eran tan importantes, que eran más o menos. Sí, y Malcorra lo ha dicho más de una oportunidad, tuvimos la oportunidad de tener una canciller que explicaba bastante bien lo que estaba haciendo, ¿no? Y dijo, tenemos que reconstruir alianza con estos países fundamentalmente. De hecho, fue lo que se hizo el primer año, pero nuestro comercio exterior no está ahí, ¿no? Y además de otras cosas que pasan en la economía, además del comercio, creo que Argentina está condenada a ser mucho más pragmática en ese punto, ¿no? Bueno, en el próximo bloque vamos a volver a estos días, estas semanas, porque en octubre vienen las elecciones de mitad de mandato verdaderas, así que vamos a hablar de eso con Julio Burman, nuestro invitado de hoy. Ya volvemos. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Osdeneo 1825. Estamos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. En Zurich
te ayudamos a proteger lo que es importante para vos. Zurich Seguros, 0800-333 Zurich. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma. Elegí cuidar el ambiente. Presentamos los nuevos antitranspirantes comprimidos, que duran lo mismo que los grandes. La nueva tecnología comprimida de Rexona y DAB reduce el tamaño del envase ofreciendo la misma protección que los grandes. Úsalo como siempre y te aseguramos la misma cantidad de aplicaciones en un envase más chico. Nuevos antitranspirantes comprimidos. Lo mismo para vos, mejor para el planeta. Públicos, estoy haciendo foco en el análisis político de corto plazo y la pregunta que había quedado para nuestro invitado de hoy, Julio Burman, politólogo, analista y profesor universitario, es bueno, ¿y ahora qué va a pasar en octubre? ¿No? O sea, puede haber, vos ves un cambio con respecto a las PASO, realineamiento de fuerzas, y la gran especulación hoy está en contar los porotos de un lado del otro, si hay polarización, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Bueno, el modelo PASO, que implica una elección en dos pasos, lo natural sería que haya una cierta polarización. Es lo que pasó en las experiencias previas de 2013 en adelante. En 2011 también había pasado parecido, pero pienso en la primera legislativa. Y uno podría presuponer que si, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las dos fuerzas principales sacaron 70 puntos, que en la general estemos en 75, ¿no? Porque va a haber una tendencia a absorber algo de esos votos, va a haber voto estratégico de parte de los votantes y sobre todo va a haber estrategias dirigidas muy focalizadamente de parte de los dos partidos principales a chupar votos de ahí, ¿no? Por lo tanto, todo lleva a que va a costar mucho que Massa, Randazzo defiendan sus votos, dado además que hay cierta afinidad de voto entre Randazzo y la Unidad Ciudadana y entre Massa fundamentalmente con Cambiemos, ¿no? Esto en las encuestas se veía. Claro, claro, porque son lo que creo que para los partidos más chicos lo que tienen que, me imagino que van a salir a decir es que esta es una elección legislativa donde se eligen legisladores, ¿no? La polarización no es lo mismo que elegir un presidente u otro presidente, sino voces en el Parlamento. Me parece que muchos de ellos saldrán a defender la idea de esta pluralidad de voces, que no es que necesiten, porque más votos tenga alguna de las dos fuerzas, los que van a entrar van a ser los candidatos de las listas que están más abajo. Salvo, bueno, en el Senado puede haber una polarización porque se sabe que entran dos por la mayoría y uno por la minoría. Ahí sí se juega quién querés, pero en el resto de las listas, tanto a legisladores nacionales como a legisladores locales, me parece que la situación les va a ser difícil segmentar eso, pero me parece que el eje tiene que estar ahí, ¿no? No, esa dimensión programática en la elección legislativa debiera ser importante, pero no estuvo funcionando de esta forma, ¿no? No se planteó así ni desde la primera ni desde las PASO. Se plantea como un plebiscito. Era apoyo al gobierno y crítica al gobierno, claro. ¿No? Lo programático no afloró. Además tenemos todo el mercadito de los candidatos que no pasaron de la PASO a la general. Claro. Ahí hay unos cuantos votos también que se van a distribuir. Y la presunción que tenemos todos con experiencia que va a aumentar la participación en la general respecto de las PASO. Por la historia de que viene aumentando. Siempre pasó algo así, ¿no? Y recordemos también que había habido, no sé cuán eficaz fue, es difícil de medirlo, pero había habido un discurso de subestimación de las PASO que tal vez hizo que mucha gente se quede en casa, que pudo haber ido, ¿no? O sea que va a haber nuevo votante
va a haber votante que va a tener que ir necesariamente a algún lado y va a haber votante seducido. Todo eso lleva a que vaya... ¿Y a vos te sorprendió la performance que tuvo el PRO en un conurbano tan castigado con el nivel de pobreza que hay, la desocupación o los empleos tan precarios? ¿Qué pasó? No fue sorprendente. De hecho, aun cuando en momentos previos a la elección parecía que el candidato Esteban Bullrich estaba por debajo del desempeño de la marca Cambiemos, finalmente se alineó ese voto. Sí. Lo que hubo, si pensamos la provincia regionalmente, como ya sabemos, no quiero ser repetitivo, pero bueno, en el interior la primacía del Cambiemos fue total. Hubo ciudades en las que se creía que iba a desempeñar por debajo de lo que finalmente fue. Bahía Blanca, Mar del Plata, fue un éxito aún en estas ciudades grandes del interior. Y el gran problema que le impidió a Cambiemos ganar la elección, si es que tenía todo este impulso, fue en la primera sección, ¿no? La tercera sabíamos que la Unidad Ciudadana iba a ser predominante, del interior tampoco sorprendió, el conflicto estuvo en la primera. Ahí hubo 2 o 3 municipios grandes de la primera sección, Moreno, Merlo, José Cepaz en menor medida, que son populosos y en los cuales Cristina Kirchner hizo una diferencia importante, ¿no? Y ahí donde el PRO Cambiemos tuvo que haber hecho, a mi juicio, un desempeño mayor, tuvo que haber tenido una estrategia más directa para esos votantes, tampoco desempeñó demasiado bien. Me refiero a San Martín y a los municipios que fueron alguna vez Morón o General Sarmiento. Ahí hay bastante votante que podría ser apelado por el PRO y sin embargo no tuvo una mejora de desempeño, salvo San Miguel, que bueno, es un lugar muy particular porque Joaquín de la Torre se pasó del masismo al PRO y se llevó a sus votantes, digamos, ¿no? Hay un fenómeno del que se habla poco, que es la elección para diputados. Graciela Ocaña tuvo una clara victoria, ¿verdad? Sí. Lo veremos finalmente cuando esté en el escrutinio definitivo, pero hubo corte de boleta allí, gente que pudo haber votado a Cristina y a Ocaña, por lo menos casi 200.000 votos, ¿no? De eso. ¿Cómo se interpreta eso? Hay que ver bien el definitivo, pero creo que el corte estuvo en Cristina Solay y Cristina Buca, ¿no? Un votante más peronista que cortó la boleta y en desmedro de Fernanda Vallejos. De Fernanda Vallejos. Creo que no hubo ganancia de Ocaña. En ese segmento, sino en otro segmento. No es por ahí donde viene el... Ahora, en este sentido, volviendo a esto de desdibujamiento, porque ¿qué escenario se plantea? Si se puede, me parece que el interrogante es si puede haber francamente un perfil de centro-derecha, ese es un poco con base electoral, porque realmente todas las apelaciones ideológicas, ese cambio cultural que quiere promover, es un cambio cultural de centro-derecha en un país que justamente sus 2 grandes movimientos populares, tanto el radicalismo como el peronismo, estaban corridos del centro hacia cierta forma de la izquierda, no la izquierda, pero un centro muy claro. Esto parecería por primera vez capturar sobre todo la base de centro-derecha, de cierta base radical, hacia la expresión más plena, más clara de una expresión política de centro-derecha, con apelación de masas, con un 35% a escala nacional, que no es poco, pero que está lejos de ser un partido también todavía hegemónico, que tenga una hegemonía de más del 50% de las adhesiones, ¿no? Sí, eso en la Argentina contemporánea hay que ver quién lo puede volver a reconstruir, ¿no? Pero es cierto que, bueno, en los países de América Latina construir este tipo de partidos y con apelación popular es difícil porque tenemos muchos pobres y los pobres en general no les interesa mucho proteger la economía de mercado, ¿no? Pero bien que hacen. Me parece que lo que está logrando como innovador Cambiemos es algo sutil, porque por un lado logra, y esto lo vemos bastante bien cuando analizamos los votos por circuito, por mesa, cuando vamos al análisis más fino de la relación socioeconómica del voto, claramente Cambiemos está siendo votado por la clase media y todo lo que hay arriba de la clase media de forma muy identificada, ¿no? Ahí es muy predominante e inclusive se amplió la brecha entre las localidades de menor nivel socioeconómico y las de mayor en los municipios. Clase, ¿no? Muy cada vez clásica. más el tema en Almirante Brown entre Adrogué y Rafael Calzada aumentó la brecha, ¿no? Ahora, me parece que el diferencial que está logrando Cambiemos para justamente convertirse en un partido
no digamos hegemónico, pero sí por lo menos... Con interpelación hegemónica, intentando serlo. Con una capacidad de ganar elecciones, digamos, para ser más... Es que hay una pequeña franja de voto de sectores populares que está siendo seducida por el mensaje de Cambiemos. Que a pesar de que esta pequeña franja dice, económicamente no estoy mejor que antes, sino lo contrario, pero hay algunas cosas del mensaje de Cambiemos que me interesan. Esto es lo que muchas veces se denomina el voto aspiracional, probablemente. Meritocrático, claro. Una categoría que está un poco laxa, pero más o menos sirve para sintetizar. Y tal vez no sea mucha esa franja, ¿no? Tal vez sea un 10% del electorado, pero es un 10% clave, ¿no? De alguna forma, la oferta de un futuro mejor que está planteando Cambiemos, sobre todo en el mensaje, en la estética y en la retórica, que es muy eficaz, está seduciendo a este sector que hoy se ha sumado y es como, digamos, la pata más popular del voto de Cambiemos. Y esto se puede ver en el análisis del voto, ¿no? Hay un votante que tal vez en otra época votaba el peronismo, pero hoy está con Mauricio Macri. No es la mayoría del voto de Macri, insisto, pero hoy es el más lábil, diferencia. porque es el que va a necesitar resultados, ¿no? Es el que va a necesitar resultados, si no, probablemente va a cambiar de opinión, claro, ¿no? Claro. Bueno, en cualquier caso, de esto se trata la política, que es realmente apasionante. Son apuestas, apuestas y contrapuestas. En octubre después te vamos a volver a convocar, pero me gustaría charlar para hacer este análisis tan interesante que haces después de las elecciones de octubre. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Y a ustedes, esto fue Asuntos Públicos.